Continuamos en Vive Mujer y bueno, me encuentro acompañada de la maestra Verónica Castillo. Buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, también del criminólogo, que Emanuel Mezquitita. se me va el nombre ahorita, discúlpeme. Buenos días. Buenos días. Y hablábamos hace un momento un adelanto de extorsión telefónica. Y primero quiero comenzar haciendo la pregunta para que entendamos mejor qué es una extorsión telefónica. Ok, mira, bueno, vamos primero a poner en conocimiento qué es una extorsión. La extorsión telefónica es una llamada que se recibe a un teléfono fijo o a un teléfono celular, generalmente es más a teléfono fijo, con la finalidad de la persona lo que busca es que tú le des una cantidad económica, ¿sale? Y bueno, nos va a manifestar varias circunstancias. Primero, pues puede manifestar que tiene a un familiar de nosotros, que lo tiene retenido o detenido. Puede ser que nos manifieste que también que sea en cuestión, se ha suscitado en algunos momentos cuando una persona, tenemos familiares en el extranjero, nos pueden decir que nuestro familiar tiene alguna necesidad económica en el extranjero, algún problema de salud, algún problema de gravedad, y nos piden de cierta manera que pues les proporcionemos dinero para salir de esta emergencia. Lo más frecuente es que nos manifiesten que pues el problema que se tiene es que la persona está secuestrada, ¿no? O también, otra de las modalidades también en la extorsión telefónica es que nos digan que somos acreedores a un premio, ya sea alguna rifa, que a lo mejor ni siquiera hemos participado en nada, ¿no? Pero nos pueden comentar esto, que somos acreedores a algo, hemos ganado algo. Como consecuencia nos piden una cierta cantidad económica. Nos dicen que depositemos a un número de cuenta, que compremos a lo mejor tarjetas telefónicas y que les pasemos el número o que le compremos tiempo aire a alguna persona, ¿no? Algún número, ¿no? Bueno, muchas de estas llamadas se han rastreado y provienen de los cerezos. En algunos lugares los centros de readaptación social o de reinserción social tienen bloqueados el acceso o la posibilidad para que salgan llamadas telefónicas, pero la verdad es que de cierta manera se puede hacer, ¿no? Sabemos que también hay, yo entré a hacer eso hace un par de días y bueno, estábamos viendo cómo en ese momento que tenían de descanso pues había fila para hablar por teléfono. Podemos pensar que están hablando los internos con su familia, pero también podemos pensar que pueden provenir las llamadas. Sabemos que muchas de estas llamadas también provienen de el interior de algún centro de reinserción o readaptación social. Entonces, sí es muy importante el tomar medidas preventivas para evitar que nos suceda esto, ¿no? Decíamos y hemos platicado siempre que el factor más importante es la sorpresa. Entonces, si nosotros estamos prevenidos y estamos conscientes de que puede darse esta situación, que nos pueden llamar y si tenemos conocimiento de qué hacer, entonces, bueno, pues vamos a evitar ser víctimas de esto, ¿no? Nos han platicado varias personas cómo sí han sido víctimas. Lamentablemente decíamos que las casualidades o la mala fortuna en algunos momentos pueden jugarnos una mala pasada, porque a lo mejor no tenemos cómo localizar a nuestro familiar en ese momento y entonces pues muchas personas piensan que efectivamente es real lo que les están diciendo que la persona está secuestrada y a lo mejor la cantidad que le piden es una cantidad muy alta, ¿no? Es algo que la persona sabe que en ese momento va a poder tener, ¿no? A lo mejor les piden 5 o 10,000 pesos o 20,000 pesos. Si la persona tiene acceso, pues los va a entregar, ¿no? Nos ha tocado, porque a algunas personas nos han comentado cómo han sido víctimas de este hecho y que lamentablemente no pudieron localizar a su familiar. Resulta que al familiar se le bajó la batería del teléfono y no lo pudo localizar y desafortunadamente dio esta cantidad de dinero. Entonces, hay que estar muy pendientes cuando recibamos una llamada telefónica. Bueno, si tenemos identificador de llamadas, pues bueno, es importante. Si es mejor, es importante ver quién nos llama. Si no conocemos el número, bueno, conocemos algunas personas que ya están haciendo prevención en ese sentido y pues si no conoce el número, pues no contestar, ¿no? Okay.
Aparte de esto que mencionas, de tener el identificador de llamadas, ¿de qué otra manera nosotros podemos prevenir este tipo de llamadas? Bueno, pues con la primera parte es estar muy consciente de lo que puede suceder, porque de repente estas personas ponen a alguien cerca del teléfono para que diga algunas palabras claves. Nunca va a gritar el nombre de una persona, porque como esto no es real, no va a gritar a lo mejor mamá, me están secuestrando, o no sé, en algún momento, pues bueno, ya aquí el criminólogo nos va a platicar también que ya le marcaron a él. Y bueno, ¿cuál es la situación? Entonces, lo primero es muy importante que ubiquemos cuando vayamos a contestar el teléfono, que estemos conscientes de lo que puede suceder, ¿no? Que en algún momento alguien nos puede llamar, nos puede hacer una llamada de esta naturaleza y que estemos conscientes de qué vamos a hacer. Lo primero es no proporcionar información, porque a veces nosotros mismos damos información, a lo mejor en ese momento no prospera el hecho, pero más adelante puede prosperar, porque a lo mejor te dicen, no sé, tengo a tu hija secuestrada, o gritan, mamá, ayúdame, y dice la persona, es que yo no tengo hijos, solamente vive conmigo mi sobrino fulano de tal, ¿no? Entonces, le estamos dando información. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, si recibimos una llamada de esta naturaleza y sabemos que pues nos percatamos de entrada de inmediato que es algo que no es real, porque quizás no tenemos el familiar que nos están diciendo, lo inmediato es colgar, no tener comunicación con la persona y reportarlo, ¿no? Reportar a los números de emergencia, en este caso el 066, avisar que fuimos víctimas de esto. ¿Por qué? Porque vamos a poner en conocimiento a la autoridad y también formar parte de la estadística, ¿no? Platicamos que los delitos que no se denuncian pues no existen, ¿no? Entonces, a veces cuando hablamos con las autoridades les preguntamos la frecuencia de estos delitos y no tienen estadística. Te dicen, es que la extorsión telefónica en Atlisco no sucede. Cuando muchísima gente ha sido víctima, pero como no se reporta, pues no formamos parte de esa estadística, ¿no? Entonces, muy importante eso. Primero que nada, pues tomar en cuenta de esta manera, prevenir. Y bueno, ya durante la llamada, ¿qué otro tipo de datos nosotros nos podemos dar cuenta que efectivamente es una extorsión telefónica? Pues todo empieza desde el momento en que recibimos la llamada. Puede ser que ellos hagan relación a algo. Conocí un caso de un familiar donde dice, posteriormente ya hicieron la llamada como tal de extorsión, pero anterior a esa hubo una llamada. Yo les preguntaba a ver, antes de esto recibieron una llamada de algo, alguien les promocionó algo, y dice sí. ¿Y qué te dijeron? Dice, no, pues es que me dijeron que era un supuesto cliente que necesitaba un servicio, entonces le llamaron preguntando por el que brindaba el servicio, la persona esa, y le dijeron, es que yo la vi pasar con su camioneta negra. Pueden decir tu camioneta, pueden decir tu casa, cualquier situación para iniciar, y entonces cuando nosotros empezamos a brindar la información de manera que nosotros no nos damos cuenta. Ante todo eso siempre va a ser, en el momento si alguien dice que te ganaste un premio, te va a pedir tu dirección, porque van a decir, bueno, te ganaste el premio, pero ¿a dónde te lo llevo? Y entonces tú con la emoción de que ganaste un auto, ganaste cierta cantidad de dinero, das tu información. ¿Cómo te localizo? Das tu número de teléfono. Algún familiar, en el caso de que no estés tú, ¿con quién me puedo contactar? Y es así como ellos van recopilando información. Es algo impresionante. ¿Cómo consiguen los números de teléfono? La maestra decía que pueden ser a teléfonos fijos o a celulares. Frecuentemente la línea o la compañía de teléfonos brinda los directorios telefónicos. Entonces ahí ellos donde toman los teléfonos. Como decía la maestra, no te dicen ningún nombre ni te dicen soy fulano de tal. En la situación que a mí me ocurrió, estaba yo trabajando normalmente y recibo una llamada, y también en esta parte que dice la maestra que hay que hacer prevención en la manera de no contestar números desconocidos, yo lo hago, y se lo digo a la mayoría, o más bien a todos los conocidos que tengo. Le digo, si me estás hablando de un número de teléfono del que no me has llamado, necesitas llamarme 3 o 4 veces para que te conteste, porque no te voy a contestar. Entonces todos los teléfonos que yo tengo los tengo registrados,
y no conozco el teléfono, pero estaba esperando una llamada precisamente. Entonces contesto y dice, oye tío, soy tu sobrino, dice, me tienen secuestrado. Y rápidamente, o sea, empiezo a recordar, ¿tengo sobrinos? No, tengo sobrinas, sí. Y le digo, ¿ah, sí? Dice, sí, dice, necesito que me ayudes con tanto de dinero. Le digo, a ver, pero primero cuéntame, cómo fue esta? A ver, quiero saber. Pero así, o sea, con un tono muy tranquilo. Y ya no pasó más porque se cortó la llamada, o sea, cortaron la llamada. Uno tiene que en ese momento estar atento a lo que te dicen y estar sereno también, tranquilo. Porque ¿qué pasa si por coincidencia tengo un sobrino? Entonces empiezas a pensar cuál de todos es. Y con esa angustia de ayudarlo, de que está pues secuestrado, lo tienen ahí, que pueden causarle daño, tú empiezas a brindar más información. Y por lo mismo, en otro de los casos, también es que muchas veces te dicen que no cuelgues el teléfono. Te están hablando y ellos están al tanto y dicen no cuelgues el teléfono. Entonces, ¿eso qué te hace? Te vuelve un poco con menos capacidad de pensar, porque tienes el teléfono, pero de qué manera vas a buscar a tu familiar si el teléfono no lo debes de colgar. Entonces ahí es cuando pues tienes que llegarte de pues tus amigos o conocidos. A ver, búscame a tal persona, ¿dónde está? ¿Qué hace? Y esto es cuando muchas veces te dejan sin herramientas de cómo defenderte. Pero ante todo hay que ser tranquilos, serenos, para que no caigamos en el error de pues conseguir el dinero y depositarlo. Exactamente, aquí mencionabas en el momento de nosotros estar con la llamada, ¿qué hacer? Nosotros qué debemos hacer. Aquí mencionabas, pues obviamente que contactarnos con algún familiar y comprobar si efectivamente están hablando del sobrino, del primo, de quien sea. ¿Qué otra forma o qué otra cosa debemos hacer nosotros durante la llamada? Bueno, durante la llamada, como bien dice el licenciado, muchas de las ocasiones te van a pedir que no cuelgues el teléfono porque lo que quieren es inhabilitarte para que tú localices a tu familiar, ¿no? Entonces, pues bueno, decir que si tú sabes que estás seguro de que no es una llamada de verdad, pues bueno, colgar el teléfono y llamar al 066 para dar aviso de esto, ¿no? En alguna situación, si te dicen que y tienes dudas en cuanto a esto, pues bueno, si hay una forma de comunicarte con tu familiar de otro teléfono, hacerlo, ¿no? Buscar la forma. Y esto ya de manera preventiva es tener un plan como familia. Porque como familia tenemos que decir, a ver, bueno, estamos en riesgo ya como ciudadanos y eso es muy, muy habitual, ya lo sabemos y tenemos que aprender a cuidarnos. Entonces, tener estrategias propias. El decir, primero, vamos a tener claves. Primero, ¿cómo nos localizamos? Como familia y como núcleo familiar, a lo mejor hablamos de que va a ser difícil que puedas localizar y saber todos los movimientos de algún sobrino, pero por lo menos tu familia nuclear, en este caso padres, hijos, Hermanos. no hermanos, el tener un mecanismo de cómo localizarse, de tener no nada más el teléfono celular, porque a veces se nos puede bajar la batería, lo puedes dejar olvidado en casa o cargando, ¿no? Buscar, saber dónde vas a estar, ¿no? A lo mejor es la hora de mi trabajo, bueno, sé que te puedo localizar en el trabajo o de algún amigo cercano que tenga yo el número de teléfono y también tener una comunicación entre ellos, ya un lenguaje familiar, ¿no? Sabes que si llega a suceder esto, bueno, yo sé que cómo me voy a comunicar contigo y qué voy a decir, ¿no? Sabes que necesito tener ya una comunicación de una manera diferente. Esto es una forma de hacer prevención. ¿Por qué? Porque si yo con mi familia sé que ya tengo una estrategia diseñada y el que ya sepa cómo actuar, pues esto nos va a ayudar a cuidarnos, ¿no? O sea, estamos un paso más que la delincuencia, ¿no? Tenemos que hacerlo así porque la verdad lo que hemos manejado siempre, ¿no? Que esto es el factor sorpresa con lo que atacan. Si nosotros ya prevenimos, ya tenemos un plan, ya tenemos una comunicación entre nosotros, Va a ser más difícil va a ser para más ellos. difícil para ellos, ¿no? Yo ya sé que, digo, hay muchas personas que ya han sido víctimas y no es la primera vez, ¿no? Ya han sido varias veces víctimas pues obviamente a lo mejor ya en el siguiente caso ya no caen, ¿no? Siempre está el riesgo latente de que pueda ser verdad. Entonces, ante todo, pues bueno, verificar que no es cierto esto, ¿no? Buscar la localización de nuestros familiares, pero sí tener formas, ¿no? Ya la familia tiene que tener una estrategia propia para decir cómo nos vamos a localizar y también, o sea, en alguna situación así, no sé, a lo mejor puede ser vía electrónica, el que tengamos algún medio
márcame o no sé, alguna comunicación interna que ellos ya sepan que es algo de emergencia y que a lo mejor yo lo puedo poner un WhatsApp o poner un mensaje a lo mejor en, no sé, en la red social, pero con una clave, no voy a decir está pasando esto y esto porque voy a poner no en aviso, ¿no? O en aviso a más gente, ¿no? Entonces, si ya tenemos una comunicación, comunícate con a lo mejor ya es algo de emergencia, ¿no? Significa habla a la casa, ¿no? Algo está pasando. Entonces, creo que sí tenemos que tener esta comunicación, porque esta es una forma de prevenir. Es la forma, decíamos que en algunos momentos no necesitamos aparatos electrónicos o mucho dinero, ¿no? Lo que necesitamos es saber cómo cuidarnos y estar alerta. Si estamos pendientes, pues a esta persona le vamos a bajar el factor sorpresa y como consecuencia, pues vamos a evitar que muchos de estos delitos se cometan, ¿no? Exactamente. Y bueno, nosotros hacer un plan en familia que obviamente sí o tenemos este tipo de llamadas, pues nosotros no alertarnos, no espantarnos, no dar más información de la que pues nos puedan sacar y bueno, directamente hacer un contacto con un familiar o con quien estén hablando. Decías que también es bien importante que a la hora de nosotros recibir este tipo de llamadas y colgar es necesario y muy importante denunciarlos. Inmediatamente en el momento que nosotros colgamos, levantar y marcar 066 o si pasa un determinado tiempo ya no es válido. No, es importante, en cualquier momento es importante hacer la llamada para formar parte de la estadística, ¿no? De lo que se sugiere es que sea de la manera más pronta posible, pero en el caso de que no sea así, porque a lo mejor estamos mucho más preocupados por la parte de localizar al familiar, a lo mejor después de que todo pasa del estrés y de todo esto, bueno, pues darle aviso a las autoridades, ¿no? Para que las autoridades sepan que es un delito que se está cometiendo y cómo atacarlo, ¿no? Platicábamos con el área de prevención del delito aquí en Atlisco y bueno, nos comentaban por ahí que ya había unos trípticos que iban a sacar porque finalmente, para dar algunos tips como los que estamos dando, porque finalmente es un delito que se comete mucho, pero si buscamos la estadística, si ustedes piden la incidencia delictiva en Atlisco, no vamos a encontrar o la tasa es mínima. ¿Por qué? Porque no se tiene conocimiento por parte de las autoridades. Entonces, sí es importante esto. Y otra situación que creo que hay que resaltar mucho, es importante que nosotros ubiquemos también, como decía el licenciado, las llamadas previas a, ¿no? Que no brindemos información. Muchas veces nos dicen que nos están hablando de un banco, nos dicen que nos están hablando de algún juego de dinero, de algún juego o ofertándonos algún servicio de algo y de repente le llamo de tal institución, por decir algo, bancaria y queremos corroborar información, ¿no? Puede ser que la persona tenga información por algún medio, pero es importante no dar información, ¿no? A lo mejor ella, oiga, es usted fulana de tal, vive en tal domicilio, o sea, ¿sabes qué? Discúlpame, no puedo proporcionarte datos. ¿Sale? Entonces es una forma de prevenir porque muchas veces brindamos nosotros mismos muchos datos en el afán de que es que estoy corroborando y hablo de tal empresa y sabes que a lo mejor es la empresa en la que tú tienes tu teléfono que es una empresa a lo mejor con la que sí estás en contacto, a veces dice, bueno, o por calidad del servicio estamos modificando nuestra base de datos, o sea, no hay que brindar información, ¿no? La verdad es que sí vivimos con esta preocupación de todo lo que puede suceder y entonces, pues, ¿sabes qué? No puedo brindarte información. Si es algo que requieres, pues bueno, por escrito mándame la solicitud para que yo vaya a lo mejor al lugar o tu establecimiento y yo te puedo brindar de manera personal la información. Quizás vamos a perder tiempo, pero también la parte donde estemos garantizando a quién le vamos a dar la información. Así es nosotros garantizar nuestra seguridad, ¿no? Así es. Bueno, de esta manera, pues nosotros les agradecemos que nos hayan compartido esta información y lo más importante es que si recibe un tipo de llamada, una llamada como esta donde dice que le secuestraron con que se ha ganado un premio, pues nosotros no dar mayor información de la que ellos no nos están brindando, ¿no? Y de esta manera, pues nosotros le estamos dando seguimiento a ellos y nosotros pues seguimos embarcándonos, ¿no? Sí, perdón, antes de terminar, en caso de que sea una llamada real, sí es importante igual dar aviso a las autoridades. ¿Por qué? Porque hay agencias especializadas, en este caso, por ejemplo, agencia especializada de delitos de alto impacto, en el que una vez que si es una llamada real, no que sea lamentable el hecho, pues bueno, se da conocimiento, se llama igual al 066, el 066 enlaza la llamada a esta agencia especializada de delitos de alto impacto y tienen conocimiento, se ponen en conocimiento del asunto, ya es una autoridad que, bueno, tiene otros canales de investigación, otras cuestiones, y es importante en el caso de que sea, por eso es muy importante llamar al 066 para que se investigue, ¿no? Si no es real la llamada, pues bueno, no va a suceder nada, pero si lamentablemente llega a ser
ser real, pues bueno, de inmediato estamos poniendo en conocimiento a las autoridades y nos enlazan la llamada a esta agencia. De todas maneras, es muy importante marcar al 066. 066. Pues les agradecemos y nosotros tenemos más información en Vive Mujer. Muchísimas gracias, Emanuel. Muchísimas gracias, licenciada. A ver.